momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy nos acompaña un hombre cuya presencia ha trascendido estadios y fronteras. Mao Alejandro Molina Uribe, futbolista de alma, estratega en la cancha y pensador profundo fuera de ella. Mao arrancó su carrera en Envigado, donde comenzó a forjar el carácter que lo llevaría a recorrer el mundo con el balón como pasaporte. Jugó en México, Argentina, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Brasil, Serbia, Paraguay y Colombia, dejando una huella imborrable en cada equipo, en cada hinchada. Pero si hay un capítulo que vibra fuerte en la memoria de miles de colombianos, es aquel glorioso 2002, cuando fue campeón con el Deportivo Independiente Medellín. Ese título no era uno más. Rompía una sequía de 45 años sin trofeos. Mao no solo fue parte de ese equipo histórico, fue y sigue siendo un ídolo eterno para el club y su hinchada. Hoy hablaremos con el hombre que exploró su mundo interior con la misma determinación con la que enfrentaba una final y que sigue impactando vidas desde la reflexión, la humildad y la coherencia. Bienvenido, Mao. Mil gracias por estar acá. Hola Cata, ¿cómo estás? Primero quiero agradecerte por esta linda oportunidad. Espero que sea un momento muy chévere para los dos, que compartamos vivencias y que también sea muy agradable para las personas que nos están escuchando. Mil gracias de verdad por estar acá. Y Mao, arrancas tu carrera profesional en Envigado, un semillero de talento. ¿Qué aprendiste en esos primeros años que marcó tu forma de ver y de vivir el fútbol? Bueno, para mí todo fue muy prematuro. Yo llego a Envigado con 15, casi 16 años. No, 16 años, sí. Y, y me demoró muy poco en debutar. O sea, llegué después de una selección Antioquia prejuvenil. De ahí me escogen para hacer selección Colombia sub-17. Fuimos a un torneo en Paraguay. Y cuando regresamos de ese torneo, inmediatamente ya me vincularon al equipo profesional. O sea, yo era un niño con muchísimos sueños que obviamente lo veía desde muy niño la oportunidad o quería ser o convertirme en un jugador profesional. Pero bueno, cuando me llega esa oportunidad tan rápido, pues en su momento no la esperaba. Pero me pareció algo, me pasó algo muy, muy lindo y que estaba totalmente preparado para asumirla con tan corta edad, porque inmediatamente pude impactar, pude hacer goles. Lo difícil fue después, o sea, mantenerme en eso. Creo que cuando yo logro debutar con mi talento y bueno, con una cuota de suerte, creo yo también, porque no todos tenemos la oportunidad de debutar e inmediatamente hacer goles, y eso mismo me puso pues como en la retina de todo el mundo acá en Colombia. Un niño de 16 años debutando, haciendo gol, que no era muy usual en esa época que debutáramos tan jóvenes, porque era un fútbol mucho más manejado por los veteranos. También tuve la suerte de estar en este equipo de Envigado que su estructura, su política y su filosofía desde ese tiempo fue lo que se ha convertido hoy, que es la cantera de héroes. Agarrar chicos muy jóvenes y ponerlos a debutar rápido. Entonces creo que también tuve la suerte de estar en un equipo así. Quizás si hubiera llegado directamente a Nacional o a Medellín no hubiera tenido esa suerte, porque pues habían jugadores mucho más grandes, veteranos, una hinchada que requiere resultados, y los entrenadores no se arriesgan a poner jugadores jóvenes. En Envigado no teníamos ese problema y eso me llegó muy rápido, pero lo difícil fue después, o sea, ya mantenerme. Yo todavía tenía un cuerpo de niño, mentalidad de niño, y esa transición de ser amateur a profesional fue la difícil. Ahí tuve ya como 3 o 4 años donde ya oscilaba mucho mi participación con el equipo profesional.
pero fue unos años también de mucha maduración para entender que tenía que cambiar mi cuerpo para poder ser jugador profesional, porque era muy flaquito y trabajé en todo lo que tenía que trabajar para conseguirlo. ¿Y cómo hiciste? Porque tú me dices, Cata, ese fue como el tiempo, como la temporada como más dura. Ujú. ¿Qué era lo más duro, lo mental o lo físico? Las dos porque como un niño sí, un adolescente de 16 años lidia con mis primeras apariciones como profesional, que me va muy bien. Lo que te decía fue un boom Colombia. en Colombia, o sea, salían todas las noticias y de ahí ya empecé, como te digo, una etapa de muchísima oscilación, donde jugaba unos partidos, otros no. Yo era siempre convocado a selecciones Colombia, las sub-17, bolivarianos, los centroamericanos y luego la de Toulon. Pero en esa de Toulon, que ya es sub-19, sub-20, me pasó algo muy particular y fue que estaba en ese momento de que no jugaba mucho en Envigado y no me convocaron a esa selección por eso, porque no estaba teniendo continuidad en mi equipo. Entonces el entrenador de la época asumía que yo no estaba bien. Entonces ese fue como el primer golpe duro de entender que, uy, ya no sos tan intocable, ya no estás, no te van a llamar a la selección. Y ahí el presidente de Envigado en su época habla con Luis Fernando Suárez, que era el entrenador, dice, dale una oportunidad, míralo que él está bien. Yo voy, hablo con el profe y el profe me dice, bueno, te voy a dar una semana a ver cómo estás. Y yo en esa semana, a punta de mentalidad, fui y me gané el puesto. Pero ahí empecé a entender que yo tenía que cambiar desde la parte física porque si no, no iba a poder ser. O sea, yo nunca fui un jugador muy rápido, no fui un jugador muy fuerte. Y aparte de eso, en ese tiempo pesaba 60 kilos. Entonces, yo entendí que tenía que hacer un trabajo desde la parte condicional para poder cambiar mi cuerpo y poder soportar las demandas de fútbol profesional, pero también la parte mental. O sea, porque fueron 3 años donde todo el mundo tenía mucha expectativa en Mao y Mao estaba en una meseta que no avanzaba. Digo yo, quizás un poquito para abajo porque las expectativas cada vez iban decreciendo. Entonces ahí me tocó, no sé cómo, desde la parte mental, creo que me soportó mucho el cambio físico porque yo sabía que tenía el talento, pero en el momento que yo sentía que ya mi cuerpo cambiaba y que ya tenía mucha más fuerza, inmediatamente iba a impactar en mi confianza y eso es un tema mental. Yo siempre he dicho que para un deportista es supremamente vital sentirse bien desde lo físico, porque al final si estás bien desde lo físico es la forma como puedes transmitir tu talento. Vos puedes tener mucho talento, pero si tu cuerpo no te responde, el rendimiento va a ser muy bajo. Pero cuando vos estás físicamente bien y vos tenés la oportunidad de poder eludir a un rival y ver que lo pasas fácil, eso inmediatamente impacta en tu cabeza. Es decir, estoy bien, estoy fuerte, estoy claro, Me tengo fe. me tengo fe porque mi cuerpo me está respondiendo. Entonces, por eso es tan difícil, tan importante el equilibrio desde lo físico para que impacte lo mental. Así es, y tienes toda la razón. En el 2002 fuiste parte de un momento histórico para el Medellín. ¿Qué significó para ti ser campeón con un equipo que no ganaba desde 1957? Bueno, para mí ese título tiene un impacto emocional muy grande porque yo crecí en Casa Roja. Mi papá, mis tíos, mi abuelo, todos muy hinchas del Medellín. Entonces, mis primeras experiencias de ir al estadio era con mi papá a ver al equipo. Cada 8 días estábamos en el estadio sin falta, cada que Medellín jugaba. Eh, pero yo crecí viéndole la frustración a ellos de que el equipo no quedaba campeón. Entonces crecí escuchándolos y diciendo este año sí, y la frustración de que el equipo no quedaba campeón. Entonces, cuando llega esa oportunidad en 2002 de verme yo como protagonista del equipo que podíamos quitarle el ayuno de 45 años a toda una generación,
pues verme en la cancha allá adentro, haciendo el gol en el último partido, que pues que para toda la gente fue el gol del título, pues obviamente no fue el gol del título porque ya habíamos ganado 2-0 en Medellín. Este fue como la culminación del título, pero es el gol que queda en la retina de todo el mundo. Y yo digo, fue el gol que me dio la oportunidad a mí de pasar a la historia en la institución, de dejar un nombre, de convertirme en ídolo, porque hasta hoy, después de tantos años de retirado, la gente realmente me recuerda con muchísimo cariño y yo creo que todo es gracias a ese gol y a ese título. Entonces, te decía que tiene una carga emocional muy grande porque bueno, yo pude ver materializado el sueño que tenía mi familia de ver el equipo campeón y yo ser actor principal de eso. Era impresionante porque en el momento cuando estábamos en la cancha dando la vuelta olímpica con toda la gente, cuando ya regresamos de Pasto, pues era como una película, ¿no? Como que uno no lo podía creer que después de niño, de haber ido tantas veces al estadio, de acompañar a mi papá, de ver a mi abuelo que sufría tanto con el equipo, pues yo haber tenido la oportunidad de ser uno de los actores principales de cambiarle la historia al club, eso creo que no tuvo precio para mí y sigue sin tener el precio que uno se imagina, porque realmente fue algo muy espectacular. No, pues es que increíble. O sea, lo que tú estabas hablando, ese título no solo cambió la historia del club, también te convirtió en un ídolo. O sea, de verdad, como que eso fue algo increíble. Y lo que tú dices, había un proceso, además porque en el equipo pues no solamente juegas tú. Ajá, ¿Sí me entiendes? somos Por todos, supuesto. éramos un equipo. Eran Claro. un equipo literal, pero pues eso fue demasiado importante, como tú lo mencionas. Y lo otro, Cata, es que yo creo que mi historia con Medellín siempre fue como tocada por no sé si por la suerte o como esas personas que son llamadas a hacer historia dentro de una institución, porque yo llego en ese semestre al equipo. O sea, yo llego lesionado después de haber pasado por una pubalgia y una lesión grave que tuve. Perdón, ¿qué es pubalgia? Pubalgia es un dolor en el pubis, en todo el pubis. Ahí se unen todos los músculos que llegan al pubis, que el aductor, los músculos de la cadera, los abdominales. Y yo tenía una descompensación muscular en toda esta región, y lo que me hacía era que me afectaba el pubis. Entonces me empezó a degenerar el hueso, y ese hueso me hizo estiofitos, que son como unos cachos que le salen a uno en el hueso. Entonces fue una lesión muy crónica que tuve casi durante un año, que al final tuve que recurrir a una cirugía para que entraran al hueso, lo limaran, lo volvieran me taladraron, me hicieron como con un taladro 3 huecos en cada parte del pubis para que se volviera a circular sangre, porque llega un momento que no vuelve a circular sangre y por eso es que se hacen los estiofitos. Espero haber explicado bien, no soy médico, pero entendí perfectamente. Más o menos es así. Sí, lo viví, o sea, el dolor yo era como, sí, pero entonces, gracias. A mí me tuvieron que abrir y casi como una cesárea, o sea, me abrieron acá, creo que hasta con los aparatos de obstetricia te separan los músculos, te rasgan todo para poder llegar al hueso, y luego cuando me cerraron me pusieron una mallita como para volver a unir todos los músculos que se habían rasgado. Y yo llegué así a Medellín. Yo llegué lesionado, estaba en Cali operado, y ahí me llamó el presidente a decirme que me querían el equipo. Entonces yo llego en una situación muy compleja porque pues venía de esa lesión tan larga, con mucha inactividad, lejos de mi rendimiento, y empiezo a jugar, empiezo a agarrar el ritmo otra vez, empiezo a volverme a sentir bien físicamente, y en ese primer semestre quedamos campeones. Entonces tuve la suerte de llegar e inmediatamente ser campeón con el equipo, y de igual forma en el 2016 cuando vuelvo, ya después de haber estado todo el tiempo por fuera del país, llego al equipo y en los primeros 6 meses vuelvo a quedar campeón. O sea,
Lo que te decía, es Sí, es como, un llamado. es un llamado Sí. porque aparte somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ganar tan seguido. Entonces, y yo tuve la oportunidad en esos dos pasajes que llego, inmediatamente impactamos y podemos ser campeones. eh, es una de esas cosas que uno dice, pues está uno llamado para pertenecer a la historia de un club. Así es, increíble. No tenía ni idea que te habían operado y muchas gracias por explicarlo, porque lo explicaste perfectamente. O sea, me dolió y todo. O sea, como que Mau, yo pensaba que tú ibas a decir, no, Cata, es algo, cuando todo eso, Sí. increíble. Y jugaste en muchos países, o sea, como mencionábamos hace un momento, pero en Corea del Sur fue una experiencia muy particular. ¿Cómo fue llegar a una cultura tan distinta y qué fue lo más desafiante de adaptarte a esa cultura? Yo creo que lo más desafiante de adaptarme a esa cultura fue eh, el proceso que tuve que pasar para llegar allá. O Ujú. sea, yo siento que los años anteriores al momento cuando yo llegué a Corea, yo estaba haciendo, me estaba preparando junto con mi familia para poder asumir el reto de ir a una cultura tan diferente, tan lejos, y que quizás si me hubiera agarrado en otra época de mi vida, no la hubiera Tomado. soportado, o sea, o no me hubiera ido bien. Pero creo que todas las experiencias anteriores me llevaron a estar totalmente preparado para ese momento. Porque aunque es un país maravilloso, es un país de primer mundo donde te ofrece todo, pero es una cultura, primero, muy cerrada. Ujú. El idioma es súper complicado. mm, Muy poca gente habla inglés. Diría que pues, casi nadie. Eh, entonces el tema del idioma es una barrera muy grande. O sea, cuando vos llegas inmediatamente y ves ese montón de los edificios grandísimos con un montón de luces y esas letras tan raras, llegas y la comunicación es tan precaria, casi nadie sabe inglés. Vos decís, bueno, ¿y si será que voy a tener el coraje para aguantar acá? En ese tiempo creo que había firmado por 2 años y medio, 3 años. Y yo recuerdo que cuando aterricé y vi todo eso, yo dije, bueno, si aguanto 6 meses acá, pues ya la libro, Sí, ya es porque mucho. ya es mucho. Sí. Pero cuando llegué allá me di cuenta que todas las experiencias que había vivido atrás me habían preparado para ese momento. O sea, yo ya había vivido experiencias muy duras en México, en Emiratos Árabes, en Argentina mismo, por temas deportivos, porque no me había ido, no me había ido bien. Eh, ya había vivido en Serbia, que en Serbia, aunque Wow. me fue muy bien deportivamente, pero ya había pasado por tenerme que encerrar a las 4 de la tarde porque ya era de noche, no teníamos amigos, No. una ciudad donde había muy pocas cosas para hacer. Estaba joven, mi esposa también, mi hijo tenía creo que más o menos 2 añitos. Eh, ¿Tú cuántos años tenías en Serbia? yo tenía 27 Uy, no, súper y chiquito. mi esposa 22 y mi hijo ya Dos tenía años. tenía 3 años. Sí. Entonces la segunda experiencia de él en el jardín, en un idioma donde, pues imagínate. Entonces creo que todo ese peregrinaje que habíamos vivido me estaban preparando para ese momento y creo que hubo otra situación muy fundamental y es que nosotros los deportistas dependemos mucho de cómo nos vaya deportivamente o profesionalmente en los países que estemos. Si te va mal, se te vuelve una tortura total. O sea, ahí puedes estar en el mejor país, pero querés salir corriendo porque en tu trabajo no te va bien, no te ponen a jugar o medio te tratan mal en el club O la o hinchada. la hinchada y eso creo que para la cabeza es terrible. Entonces yo también llegué e inmediatamente yo venía de una liga brasilera que era muy fuerte. Entonces mi rendimiento en ese momento estaba muy alto y pude llegar allá a Corea con una madurez de lo que te decía, de ya haber vivido experiencias tan difíciles que cuando llegué allá yo llegué en unas condiciones económicas que para mí
mi decisión de haber ido allá fue mucho más económico que deportivo, que iba a tener la oportunidad de cambiar mi vida. Y cuando decidimos mi esposa y yo ir, fue, bueno, acá nos vamos a intentar quedarnos un tiempo para poder hacer una diferencia económica y ya después poder tener la tranquilidad de vivir bien, porque nuestra carrera es muy corta y vamos en una carrera supremamente rápida por intentar de hacer la mayor diferencia económica posible para después poder vivir con tranquilidad, porque se nos acaba muy rápido. Entonces yo inmediatamente fui mentalizado en que tenía que aprovechar esa oportunidad, en que era una oportunidad de oro para poder hacer una vida allá y que me fuera bien económicamente, y obviamente deportivamente van de la mano. Y esa madurez a mí me llevó a estar totalmente enfocado en que la tengo que romper acá, la tengo que romper, me tiene que ir bien. E inmediatamente llegué jugando muy bien, y eso también me puso dentro de la liga y dentro de mi equipo. Ya me gané un respeto con mis compañeros, con los entrenadores, y eso me hizo la vida mucho más fácil. ¿Y cómo es comunicarse jugando fútbol? Pues, pues no sé, porque por supuesto yo no tengo ni idea de jugar fútbol. Cero, yo corro, pero no tengo ni idea de jugar fútbol. ¿Cómo es uno comunicarse? Porque tiene que haber como una sinergia entre el equipo, ¿no? O sea, y uno... Sí, mira, es como, a ver, el lenguaje del fútbol es universal. O sea, uno termina con sus compañeros entendiéndose por señas, porque la sensibilidad que tenemos nosotros dentro del campo hace que puedas lograr eso. Con una mirada, con un compañero, ya entender dónde el compañero quiere que te ponga la pelota, o dónde quieres tú que realmente yo haga un movimiento para que el otro compañero pueda relacionarse conmigo en esa misma jugada. Pero evidentemente hay situaciones donde uno tiene que expresarse, o sea, tiene que hablar, tiene que comunicarse, porque, por ejemplo, pues vas a recibir una pelota y viene un oponente por detrás y vos no lo has visto, vos le tenés que avisar a tu compañero que viene otro, pilas, que viene otro. O si voy a cobrar de pronto un tiro libre y darle una indicación a un compañero, ve, ojo que te la voy a poner al segundo palo para que entres, tal. Cosas muy básicas que yo las aprendí a decir con palabritas, o sea, palabras muy puntuales. Pero nosotros allá siempre teníamos un traductor que era parte del cuerpo técnico, y él era el que hacía el puente para poder comunicarnos cuando ya era mucho más extensas las órdenes. Por ejemplo, el entrenador te quería decir algo mucho más profundo, pues el entrenador salía a la línea, el traductor lo acompañaba, él gritaba y el traductor después gritaba. Entonces ya vos escuchabas al traductor como si fuera la voz del entrenador. Y de resto con los compañeros, como te decía, por ejemplo, si venía alguien por la espalda, uno le decía handa, o cuando uno quería que jugara como atrás, o que viene atrás, o cuando querías que jugaran rápido, vos le decías pali, 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 pali. Pali, pali, pas, pali, pali. No, pali es rápido. Como pas, pali. O sea, no tengo ni idea. Sí. Que movete, pilas. Sí. Entonces, con esas pequeñas instrucciones uno logra comunicarse. El problema es cuando ya hay algo más profundo, que el tema de la comunicación es súper teso, porque al final yo creo que es la barrera más grande que uno tiene cuando uno no está en su país. Y obviamente cuando estás en un país que no manejas el idioma. Entonces muchas veces las cosas se volvían un teléfono roto. O sea, para mí era muy complejo, porque yo siempre fui un jugador que dentro de los equipos que estuve fui líder. Entonces yo en el día a día necesitaba mucha comunicación con mis compañeros, con el entrenador. Y allá me daba muy duro porque yo sabía que era un teléfono roto. O sea, yo, por ejemplo, le quería comunicar algo a un compañero o al mismo entrenador, o hay veces tenía discusiones con el entrenador. Y cuando yo estaba muy enojado, yo le decía al traductor, pero yo inmediatamente sabía que el traductor no le pasaba la misma emoción que yo quería transmitir. Sí, claro.
Entonces ya ahí ya el mensaje iba totalmente Totalmente diferente. diferente. Y además, con un condimento adicional, es que el coreano respeta mucho las jerarquías por su cultura. Entonces, vos, por ejemplo, para hablar, vos le hablas a una persona de tu misma edad, de tu mismo año. Ujú. A eso se le llama chingú, que es como que somos amigos, Ajá. porque, Porque estamos en nacimos el de la misma mismo edad. nivel. Entonces yo a vos te puedo hablar de tú a tú, Ujú. ¿cierto? Pero cuando yo ya le voy a hablar a una persona de mayor edad, yo ya le tengo que hablar diferente, con un respeto diferente. Entonces las palabras cambian. Dentro del idioma las Mm. palabras cambian. Entonces, más o menos es como siempre le ponen el yo. Entonces una palabra con el yo que es como de respeto, de Como acá cuando uno ustea a alguien, como sí, más o menos. señor, bueno, está, Exactamente. que es una Que persona vos a un mayor. adulto, si vos sos respetuoso, lo que pasa es que allá todo el mundo es respetuoso. Entonces, si vos sos respetuoso, vos coges a un adulto y hablas con él y le decís, no, sí, señor, no, lo que Exacto. usted diga, señor, o con un Con respeto, respeto. claro. Y diferente cuando yo le tengo que hablar a un peladito, pues Más chiquito que tú. a un chico que apenas está comenzando en el equipo que es más, o que es más pequeño. Yo ahí ya puedo tener o estoy autorizado para hablarle de una forma diferente a él. Entonces mira lo difícil que es para Claro. el tema de la comunicación porque claro, yo le transmitía a Traductor. mi traductor era mucho menor que el entrenador y además, Ah, no, y ok. además tenía, obviamente por jerarquía también, él era un traductor y el otro era entrenador. Entonces, él le daba miedo hablarle al entrenador. Ah, Y mucho más cuando yo estaba bravo. realmente bravo. Entonces, yo le transmitía, yo acá, o nosotros acá, estamos acostumbrados a que en un equipo de fútbol, pues vos le hablas igual a todo el mundo. O sea, Sí. igual al entrenador y vos te enojas con un entrenador y vos puedes tener una discusión con tu entrenador. Allá no. Allá son intocables. Mm. Entonces, yo le quería decir algo y yo ya veía que Que no que le el traductor le transmitía. daba un Sí, miedo ya lo veías y como, ya se ponía rojito y le decía, y a mí eso me emputaba más. claro. Y yo le decía, pero decirle bravo, decirle lo que yo estoy diciendo, que yo estoy bravo. Y entonces él volvía y la maquillaba y le decía, y el entrenador nunca me respondía bravo. Entonces yo le decía, este le está No le está, cambiando, exacto, le le está está cambiando diciendo la... lo que yo no, le está cambiando todo. Y entonces, y así era con todo el mundo. O sea, hasta con Ah, un compañero, él también tenía ese problema. Si era un compañero que era mucho mayor que él no le podía hablar de una forma si yo estaba enojado. Entonces esa comunicación es muy dura. Gracias a Dios también creo que es una cultura que es supremamente respetuosa. Entonces yo, por ejemplo, allá duré 6 años, 7 años, perdón, y nunca vi una pelea entre compañeros, nunca. todo era impecable. Todo era impecable, o sea, nunca por ese mismo respeto, porque, por ejemplo, un chico que era menor de edad ya sabía que no le podía hablar mal al grande y Mm, viceversa, o sea, y el sí. grande, pues cuando le tenía que llamar la atención le llamaba duro, pero Y el ya otro se quedaba el otro callado. se quedaba callado, ni respondía una sola palabra. Entonces eso creo que ese respeto también era chévere porque había mucha Cine. simpatía dentro del equipo, mucha sinergia positiva y nunca tuve un problema entre compañeros. Wow, increíble, no tenía ni idea, Mao. Gracias por enseñarnos todo esto, porque no sabía que eran muy respetuosos, pero no sabía Claro, lo de las jerarquías en cuanto a la edad, por sí, es que ejemplo. imagínate, por ejemplo, la primera experiencia dura que yo tuve con el tema de las jerarquías creo que fue más o menos el tercer partido que yo jugué allá, que llegué, después de que llegué. Ese día Ese día empezamos el partido y a los 20 minutos íbamos perdiendo 4-0. O sea, especialmente un compañero mío que jugaba en la defensa o sea, se levantó con el pie izquierdo ese día y tuvo 3 errores fatales. Y los 3 errores tuvo la mala suerte que nos culminaron en gol. Entonces nos vamos para el medio tiempo perdiendo 4-0. Yo llego, entro al camerino, nos sentamos todos, obviamente a esperar el entrenador. Y empieza el entrenador. Yo estaba sentado y empieza el entrenador pero
Vaciarlos a con todo. vaciarlo. Pues yo obviamente en ese momento ni sabía cuáles eran las palabras de allá, pero obviamente por las expresiones y todo, veía que estaba supremamente enojado. Y en un momento coge y le dice a mi compañero que se pare, al que se había parado con el pie izquierdo. Se para y lo pone al frente de él y lo empieza a putear. Y le decía de todo. Y después No, sacó y le Mao. metió una cachetada. No. Pero no sé, Pero así, ¡pah! durísimo. Durísimo, durísimo. Entonces mi primera reacción acostumbrado A uno al acá. mundo occidental Tú es, te paraste como. claro, esto acá se va a armar la de Troya y yo lo primero que reaccioné fue yo me paré a pelear. Sí. Pues como acá se van a Sí, pelear estos está todo el dos, mundo. cuando yo me paro y yo miro para todos lados y están todos mis No, compañeros así, no puede ser. están todos con la cabeza agachada y yo me paro y lo primero que veo es al traductor. Haciéndote así. Entonces yo ahí mismo, No yo puede vuelvo y ser, me Mao. siento, me quedo así, pero no sabes, yo no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que un man le esté pegando a otro man y el El otro otro no no haga nada. reaccione? Y Y los todos compañeros tampoco. tampoco. Entonces, ya, pasó eso, yo le dije al traductor, ¿qué es esto? Diciendo, no, acá es así, ellos están autorizados para pegarle al otro. O sea, el tipo de educación allá es que desde muchos años atrás es que los profesores pueden estar autorizados a pegarle a los niños o al estudiante o lo que sea. Entonces ahí mismo yo me quedé pues sorprendido, fuimos a la cancha. Cuando termina el partido, yo con mi traductor le pregunté al compañero qué había pasado, que cómo se sentía, y él no, que enchana, que enchana. Que enchana es como, no, todo bien, no pasa nada, acá es normal. Ahí fue mi primera experiencia de empezar a entender cómo funciona la cultura allá. Entonces, si vos no tenés la capacidad de entrar en esa dinámica de la cultura, la misma cultura te saca. Porque Claro. vi pasar muchísimos extranjeros que llegaban y no se podían acomodar con eso, ni con la disciplina tan estricta que tienen. Y pues como yo estaba en ese momento tan enfocado y tan Tengo que romperla. Mi claro, futuro, mi claro, esposa, mi es familia. todo, yo tuve la capacidad de adaptarme muy fácil a eso, de realmente, obvio había muchas cosas que quizás no compartía o que me daban dificultad a entender, pero las asimilé. O sea, teníamos, el otro tema es el tema de la puntualidad. O sea, vos allá tenés una reunión a las 7, a las 7 de la noche, si no estás a las 6:50 ya tenés problema. O sea, ya estás irrespetando a la otra persona de una manera absurda. Sí, debería ser así. Entonces yo para las reuniones, pues uno como Tú buen eres súper colombiano, puntual, pero tú eres súper puntual. pero como buen colombiano llegaba a 6:59, o sea, ya al límite. Y cuando yo ya bajaba, por ejemplo, al comedor, yo ya veía que estaban todos, pero que se querían reventar. Los entrenadores ya, el entrenador ya le había metido por ahí 5 regañadas al traductor, que porque Molina no había llegado. Entonces yo llegaba las primeras veces, yo llegaba y yo, pues que son las seis y Sí, cincuenta y nueve, todavía yo no. estoy en tiempo. Y no, es que tienes que estar 10 minutos antes. Es que ya así a la hora no les sirve a ellos. Entonces, si vos no logras entender esas cosas, pues la cultura te saca. O sea, se te vuelve invivible el día a día. Claro. Y obviamente los entrenadores, o en otro caso la gente que va a trabajar en empresas y tal, terminan no queriéndote porque no entras en la dinámica de lo que ellos exigen y ahí Wow. te terminan sacando. Y nunca, pero nunca te pegaron a ti ni nada. No, ese es el otro tema, que con el extranjero son Ah, totalmente ok. diferentes. O sea, Yo sí iba a decir, ¿cómo, Mau, no te pueden haber pegado? Todo Mau, es todo tas, tas. diferente. Y tú ahí todo. No. Entiendo la No, cultura. que esa es la otra parte chévere que ellos entienden cuando tú no perteneces a esa cultura. Entonces, pero al que más duro le tocó vivir eso fue a mi hijo. O sea, a mi hijo sí, porque Alejandro. sí, porque Alejo, él llega
Cuando nosotros llegamos allá, obviamente nosotros empezamos a buscar un colegio internacional, porque el colegio local, eh, pues vos tenías que firmar autorizaciones por si los padres, por Si si los los profesores le iban a profesores, pegar al hijo, que no exactamente, pasara nada. exactamente, que no pasaba nada. Entonces, obviamente nosotros, colegio internacional, estudiaba con todos coreanos, pero un colegio canadiense, ¿cierto? Pero su fútbol, las escuelas de fútbol, sí eran una escuela totalmente local, una escuela coreana. Entonces él era, obviamente, todos los entrenadores coreanos, todos los niños coreanos, y a los niños sí les pasaba eso. Entonces fue un golpe duro porque mi hijo, cuando ya empezó a entrar en razón de la situación, ya empezó a ver cómo trataban a sus compañeros, y él ya no compartía eso y ya le daba miedo. Entonces, eh, claro, perdían un partido, perdían una cosa, y el profesor bravo los cogía de las orejas, o les jalaba los uniformes, o les pegaba, pues, o sea, todo, no era pues que los maltrataban duro, pues, o sea, es No era como, como el entrenador tuyo, sí, 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 no, sí, eso era no. así. Pero igual les Pero hacían, igual pues, es la forma de ellos educar desde hace muchísimos años. Entonces yo me acuerdo que ya, por ejemplo, con los padres de los chicos de la escuela de fútbol, nosotros teníamos esa discusión. O sea, con algunos que me podía comunicar con ellos, habían muchos en contra y muchos a favor. O sea, unos padres todavía como muy de las generaciones pasadas que decían, no, 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 sí, es que así así tienen que es, educarlos, y así así. tienen. Y otros que ya decían, venga, pero ustedes, cierto que con ustedes no es así. O sea, ellos realmente sí será que el fútbol van a poder rendir lo que tienen que rendir porque viven bajo mucha presión. Pero allá la vida misma es así, es la educación, el tema empresarial, todo es bajo muchísima presión porque hay que rendir. Entonces a mi hijo le tocó vivir eso, y para serte honesto, hubo un momento que cuando yo decido venirme ya para Colombia, fue pensando en eso. O sea, porque él ya tenía 11 años, y yo decía, bueno, si yo me voy a quedar acá viviendo toda la vida, pues ya él va a terminar de criarse acá y no hay problema. Pero yo sé que acá no me voy a quedar para toda la vida, y ya lejos estaba en una edad de 11 para 12, donde yo dije, ya venirme para Colombia, el choque cultural para él va a ser muy duro, porque él estaba acostumbrado a otro nivel de vida totalmente diferente. No solamente en ese tema de la educación, en el tema del fútbol, sino también en el tema de la seguridad. O sea, allá el tema de la seguridad es una cosa impresionante. ¿Por qué no? No, porque es lo mejor que te puede Ah, ok. pasar a vos para vivir. O Sí, o sea, sea, impecable, mejor dicho. impecable, no pasa nada, el respeto, no te roban, no tenés, no tenés la preocupación de que si vas a salir a cualquier hora de la noche te puede pasar algo. Mi hijo desde muy pequeñito, 5 o 6 años, se iba solo para el colegio, como a coger el bus solo, no tenía ni siquiera que ir a acompañarlo a que tome el bus para el colegio. Se iba para el centro comercial solo, se volvía para la casa. Y obviamente esas cosas, ya uno de 11 12 años, claro, cada vez que veníamos de vacaciones, pues infelizmente uno acá tiene esas situaciones de que vos vas en el carro, y bueno, suba las ventanillas que de pronto llegan, O la cartera o acá, la o sea, cartera acá, todo, no y lo ellos, mire, no hable. exactamente, y ellos eso no lo tenían en su cabeza. O sea, siempre, porque Alejo llegó allá de 4 años, mi hija Claro. llegó recién nacida, entonces cada vez que veníamos acá para ellos era un choque muy bravo. O sea, era un mes que vivían como que, uy, ¿cómo así? No puedo hacer nada, no puedo salir solo, no puedo tal, no puedo tal. Entonces ya era, no, no, devolvámonos, vámonos para la casa. Entonces también en ese momento yo dije, no, yo voy a vivir en Colombia, yo quiero vivir en Colombia, quiero vivir en mi ciudad, hay que demostrarle a ellos que, que se tienen que adaptar y tienen que empezar a vivir nuestra cultura colombiana. Y, y bueno, eso también es fácil también de agarrar. Ya cuando nos devolvimos, tuvo un periodo que fue un poco complejo, pero gracias a Dios los dos como que de una
Pudieron tiene el alma latina, obviamente. Sí, exacto, toda la sangre ahí, Sí, toda dijeron, la no, sangre. qué delicia, ya no me quiero devolver, ya estoy Exactamente, feliz. eso pasó. Porque ahorita que estábamos hablando, y tú nos contabas que te devolviste de Corea, pues ahí quieres terminar tu carrera en Medellín, ¿no es cierto? O sea, cambiaste la comodidad Claro. por el amor. Es decir, el amor es más fuerte. O sea, como que no solo por el club, pues sí, no, por el Sí, club no. primero. Sí, no, yo te ¿Por voy qué? a explicar por qué. Porque yo creo que todo depende del momento en que estés en la vida. O sea, eh, a ver, ser hipócrita, no, creo que no nos queda bien no le queda bien a nadie. Y en mi caso tampoco. O sea, si yo te digo que a los 30 años, cuando estaba en mi prime allá en Corea, pues me dicen venite para Medellín, pues sinceramente yo no lo hubiera hecho, porque estaba en mi mejor momento de mi carrera y acá en Medellín no me iban a poder pagar lo que me iban a pagar allá. Y yo estaba también en busca de poder tener una tranquilidad por mi familia, que ya te lo había contado, de hacer una diferencia económica para el día que yo me fuera a retirar, pues no estar preocupado de que, pues, pucha, ya se nos pasó el barco y entonces ahora el tren y entonces ahora qué vamos a hacer. O sea, quizás uno, como ahora uno se reinventa y termina haciendo otro tipo de cosas, pero lo que te decía, la carrera nuestra es supremamente corta y siempre vamos contra el reloj para poder, obviamente, que nos vaya bien deportivamente, pero que se vea recompensado desde la parte económica. Entonces yo, gracias a Dios, también en el 2015, terminando el 2015, para empezar el 2016, cuando yo tomo la determinación de devolverme por estas cosas que ya te había dicho también De tus de mi hijos. familia, yo ya también estaba en una situación de comodidad diferente, ¿cierto? Ujú. Que si me hubieran dicho 6, 7 años atrás, Sí, claro, teniendo la no. oportunidad de estar allá, yo creo que no la hubiera tomado. Entonces yo creo que también es el contexto, o sea, se dio la oportunidad, eso sí, yo tenía la oportunidad de renovar allá, en ese momento tenía la oportunidad de Ah, ok. renovar, de quedarme un par de años más y obviamente por muchísimo más dinero del que me iban a ofrecer acá. Pero en ese momento, cuando yo ya tenía 35 años, yo ya también consciente con mi esposa dije, bueno, ya lo que hemos hecho acá, si somos juiciosos, nos da para poder tener una vida tranquila y me da a mí la libertad financiera de poder tomar una decisión que obviamente ahí va pegada del corazón. Bueno, ya ahí Mm. viene lo que yo me quiero retirar en mi ciudad, me quiero retirar en mi equipo, quiero volver a la institución y poder tomar la determinación de decir, me voy por lo que me ofrezcan. O sea, no hacer un requerimiento de que no, es que me tienen que pagar no sé cuánto, no. Yo desde que llegué y tuve los primeros acercamientos con el equipo, les dije, hermano, páguenme lo que ustedes Consideren. consideren que puedan pagarme. ¿Cuánto es lo que me pueden pagar? Entonces me dijeron, bueno, te podemos pagar esto. Entonces le dije, bueno, hagamos un esfuerzo de esto, tal, ajustemos estas cosas y de una. O sea, el arreglo fue supremamente fácil, pero porque eh, yo en mi cabeza también tenía la libertad ya de poder definirlo porque ya me había sacrificado muchos años de ahí para atrás para hacerlo. Entonces yo creo que eso es un poquito combinado, o sea, no podemos hablar en todos los casos porque hay chicos que yo entiendo que están de 25, 26, 27 años, entonces los cuestionan mucho porque se van para un lado o para el otro, pero no vemos también la familia que hay detrás, la aspiración profesional, la aspiración de poder mejorar económicamente para poder el día de mañana pues tener una tranquilidad financiera. Así es. Bueno, pero qué chévere que hayas terminado tu carrera donde querías, en tu Ajá. club. O Eso sea es una que suerte, es una bendición. sí, o sea que, y lo que decías en un principio, que fue como de entrada y de salida, o sea, Claro, como sí, que sí, te sí. fue muy bien en los dos y pues llegar al club del cual uno es ídolo, pues imagínate, Sí, para mí fue una experiencia, lo que te decía, es muy, gratificante. es muy gratificante, es una bendición enorme que uno pueda tener la oportunidad de elegir volver a tu equipo y que también se dé que el club te termine contratando, ¿cierto? Y que te reciban así. Exactamente. Pero además de eso, es que cuando yo llego, pues inmediatamente la presión fue enorme, porque los hinchas hicieron mucho para que yo volvieran, Mm. presionaron demasiado para que para que me contrataran.
Y recuerdo que inmediatamente cuando hacen mi presentación en Medellín, los comentarios de todo el mundo era: ahora sí vamos a ser campeones, Mao volvió para ser campeón, Mao. Aparte que yo también me había montado esa cruz desde muchos años atrás diciendo que siempre quería volver al equipo a ser campeón. Pero claro, cuando ya llegó el momento y vi toda esa presión encima, yo dije: uy, ¿en qué me metí? Claro. Porque yo también sentía que yo ya no era el niño de 20, 21, 22 años que físicamente estaba en mi mejor forma. Yo había venido también de 2 años en Corea, que había tenido un par de lesiones ahí medio complejas, y que después de esas lesiones yo sentí que mi cuerpo no volvió a ser el mismo. Entonces cuando asumo esa responsabilidad y veo todo lo que se generó alrededor mío, obviamente entra el miedo. O sea, entra, uy, si voy a ser capaz, yo ya no soy el mismo pelado, ya no me siento físicamente tan bien como antes. Hay muchísima esperanza depositada en mí y quizás yo ya no tenía el cuerpo para responder. Entonces ahí es donde empieza a trabajar la cabeza también a cambiar todos esos pensamientos negativos en: no, voy a ser capaz, voy a dar lo mejor, voy a entregarme como siempre lo he hecho, y pues ya miraremos a ver si se nos da o no se nos da. Y ahí vuelvo y te digo las cosas que son como tocadas por Dios, ¿no? Que llego y tengo la oportunidad de ser campeón en esos primeros 6 meses, y como culminar una carrera de muchísimo amor y cariño con la gente, y poderme haber retirado de la forma que me retiré, porque esa era otra situación. Cuando estaba por volver, tenía muchísimos amigos que me decían que no lo hiciera. Me decían: no lo hagas, mira, vas a poner en riesgo Mejor lo que quédate ya allá. fuiste, mejor quédate allá, o retírate o alguna cosa, pero no pongas en juego la imagen tuya. Y pues mi pensamiento siempre fue: yo no tengo nada que perder. O sea, lo que ya hice, ya lo hice. Y si esta última no es tan buena, pues en mi interior va a ser buena, porque yo sé que voy a entregar mi 100% de lo que yo puedo dar en este momento. Entonces, por eso tampoco en su momento, para tomar la decisión, asumí el riesgo pensando en eso. A ver, yo en todos los lugares donde me ha ido bien o mal, yo siempre me he entregado. O sea, y he hecho todo el Dado esfuerzo todo. para que las cosas me salgan bien. Evidentemente muchas veces no me salieron bien. Y quizás muchas atrás, cuando no lo hice bien, yo me di cuenta que no lo hice bien. Y hoy, con la madurez, pues sé que no me fue bien también por gran parte de responsabilidad mía. Pero obviamente ya en ese momento, con la madurez que yo tenía, ya con el aprendizaje de todos los errores que había cometido, yo ya sabía que en esta última pasada por Medellín, yo podía quedar en paz y tranquilo si yo entregaba todo de mí dentro de mis capacidades físicas y mentales. Entonces, yo decía: pues, ¿qué malo puede pasar? Si nos va mal, pues nos va mal, pero yo me voy a entregar al máximo, voy a bajar todo por estos colores, por la oportunidad que me dieron de venir a terminar mi carrera acá. Y evidentemente, pues no fue mi mejor época deportiva, pero yo creo que el hincha de Medellín siempre vio que, que había un Mao en lo que podía estar en la cancha: honesto, trabajador, con ganas de que su equipo quedara campeón, y eso pues al final yo creo que la gente lo terminó valorando. Claro, pues es lo más importante. Y fíjate que cuando ya sientes, o sea, cuando quieres algo, ya es tuyo, literal. Ajá. O sea, no sé si te ha pasado que uno se pone a pensar y dice como todo lo que yo quise, lo tuve. Uh-huh. Porque cuando lo piensas así, indudablemente ya es tuyo. Solamente hay que trabajar para lograrlo. Hay que decretarlo. Exactamente. Uh-huh. Y como todos somos energía, de verdad. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos pensado, ya las tenemos, ya son de nosotros. Entonces, qué bueno que hayas hecho, qué bueno que hayas terminado el Medellín, qué bueno que hayas tenido como esa satisfacción Esa personal. Ajá. Y como decir, como yo sí pude, ¿sí me Sí. entiendes? O sea... Sí,
Yo creo, Cata, que eso, la verdad, para mí, la época del 2002 con Medellín fue la época 2002-2003. Fue mi mejor época deportiva, emocional, la época con mayores alegrías que pude haber tenido en mi carrera. Pero esa época fue la última, fue una época de muchísimos retos, de muchísimas cosas que habían en juego y que al final lo que decís, o sea, hoy ya retirado, hoy miro para atrás y veo que lo pude lograr. Quizás ya después de tanto tiempo retirado, creo que hubiera asumido otras cosas con otra, no actitud, sino con ¿Perspectiva? otro enfoque, sí, con otro enfoque diferente, porque al final también terminé desgastándome mucho, o sea, en el papel de líder, de lo que era yo en Medellín, de la imagen con la gente y obviamente toda la responsabilidad de liderazgo recaía en David González y en mí. Eh, yo o sea, terminé desgastándome muchísimo por muchas cosas que pasan a la interna de un grupo, pero que al final es lo que tiene que asumir un líder. Claro. Eh, Hoy la hubiera tomado como un poquito más de tranquilidad, me hubiera enfocado yo creo que a disfrutar un poquito más el momento, que es lo que hoy quizás me duele un poco más, porque eran mis últimos años de profesional y estaba viviendo pues un sueño de poder volver a casa, pero creo que la presión de tener que ser líder dentro del equipo me robó un poquito la tranquilidad de disfrutar esos momentos. Eh, pero creo que valieron la pena. O sea, al final con lo del título valió muchísimo la pena todo lo Claro. que, todo lo que vivimos y pasamos. Si hubiese sido diferente, pues de pronto no tenías ese Claro, título, ¿sí sí, me entiendes? sí, Entonces sí. uno dice, bueno, tuvo que ser porque tuvo que ser. Mao, algo tenaz que te pasó, un accidente en Corea al Ujú. chocar con dos rivales. ¿Qué pasó exactamente y qué te dejó ese episodio a nivel emocional y personal? Uy, eso fue Pues sí, tenaz. fue El, terrible. el video Es es impactante. impactante. Sí. Bueno, a ver, ese episodio yo creo que marcó muchas cosas en mi vida. A ver, lo primero es que eh, la jugada fue, yo lo que recuerdo, pues que todavía lo tengo muy fresquito, fue una jugada por toda la banda derecha, donde un compañero mío tira un centro al área y yo estaba entrando casi en la media luna para impactar la pelota de cabeza y yo acá alcanzo a ver de reojo que venía el arquero saliendo a Ujú. intentar puñetear la pelota. Pero yo acá en la parte de atrás no No había es. visto que había un defensor, ¿cierto? Entonces cuando la pelota viene así, yo veo al arquero, el arquero venía medio colgado y yo dije, le gané, o sea, llegué más rápido. Entonces era simplemente tocar la pelota hacia el arco, impactarla al arco para que pasara por encima del arquero y poder hacer el gol. Pero cuando yo ya salto y ya veo la pelota acá casi para golpearme en la cabeza, aparece un jugador coreano de acá atrás e intenta también cabecear y me pega acá en la parte del Durísimo. parietal izquierdo. E inmediatamente, pues lo último que me acuerdo ahí fue como cuando se apaga el televisor, tan, Sí. así como el negrito, ¡pum! Y tú Ahí me quedaste boca desconecté. abajo. Claro, entonces ahí cuando me da el golpe, inmediatamente me desconecto y cuando caigo al piso ya estoy totalmente desconectado, entonces caigo como en esta parte del pómulo derecho, me pego en el piso y ahí ya estoy totalmente desconectado. Y ahí te voltearon, ahí Claro, ahí mismo. ya me voltean, ya ven que estoy convulsionando, que, Dios que mío. ya... Entonces un compañero llega y inmediatamente lo primero que hace es intentar abrirme la boca Para para que no poder te... respirar y casi le mocho el dedo. No me jodas, ¿en serio? Claro, porque de lo duro que ¿Qué bloqueé, hiciste? que eso lo primero es que usted bloquea acá toda la mandíbula y él intentó sacar el dedo y le corté toda esta parte del dedo, del dedo gordo. Entonces ahí ya llegan los primeros auxilios. Después viendo por el video, duré como 2 minutos, creo que fue como 2 minutos 20 segundos totalmente desconectado, convulsionando. Los primeros auxilios fueron muy buenos, fue lo que me salvó. Realmente eso fue lo que me salvó.
Eh, pero sí, o sea, estuve a unos segundos más de ya empezar a tener problemas de oxigenación en el cerebro y ya tener problemas que podrían haber sido irreversibles o la muerte, ¿cierto? Entonces de ahí yo ya recuerdo que cuando desperté, entonces lo primero que desperté, me acuerdo, vi hacia al fondo la tribuna, fue como lo primero que vi, y yo ya me veo en una escena sin guayos y todos mis compañeros alrededor, y yo como Sí, como muy muy perdido. atolondrado, todavía muy perdido. Yo veo que no estoy con los guayos, que estoy jugando, y yo digo, pero por qué estoy así? No, a ver, póngame los guayos que estamos jugando, yo quiero jugar. Entonces ahí el médico decía, no, Molina out. Y yo, no, yo estoy ¿Cuál jugando, out? no, ¿cuál Sí. out? Yo estoy bien. Entonces ahí recuerdo que viene un compañero mío brasilero y me dice en el oído, tenés que salir. O sea, fue muy grave. Entonces, cuando, cuando Adi me dice eso, mi compañero se llama Adi, cuando Adi en el oído me dice eso, yo ahí ya percibí, acá pasó algo duro. O sea, ya como que caí en cuenta de que algo tuvo que haber pasado. Yo no me acordaba de nada de lo que había pasado. Entonces ahí fue como que yo ya bajé la guardia y dije, listo, bueno, tengo que salir. Entonces me ayudaron a salir. Ahí ya salí pues caminando. Pero cuando me sacan de la cancha, yo me siento súper aturdido, como con la cabeza muy hinchada. Eh, entonces ya me llevan para el banco de suplentes. Y pues realmente lo que recordaba era como el centro, como cuando venía la pelota y tal. Entonces ahí me explicaron lo que había pasado, que me tenía que ir para la clínica y toda la cosa. Entonces me voy para allá, y bueno, ya después vino la situación post, que es la más compleja, la emocional, como Claro. empezar a cuestionar qué hubiera pasado, la vida cambia en un segundo, la familia, los hijos, mi esposa, eh, ir a la casa y el miedo de dormirse, No, porque pues, lo primero que te dicen es, no, cuando te vas a dormir de pronto te puede dar algo, tienes que estar muy pendiente. pendiente. Entonces, me voy para mi apartamento y recuerdo que, eh, bueno, llegué a la casa y no me podía dormir, tenía miedo a dormir, me puse a tomar unas cervecitas en la casa y ya eran como las 5 o 6 de la mañana, entré a internet y veo que ese mismo día a un chico por allá en Asia, en un país, no me acuerdo en cuál de esos países, se había muerto de lo mismo, porque no le habían prestado unos buenos primeros auxilios. O sea, en la cancha no tenían los equipos ni la ambulancia y el pelado terminaba falleciendo. Entonces eso como que fue un choque mucho mayor porque yo decía, pues, pude haber sido yo. Claro. Entonces, eso cambia mucho porque realmente, a ver, yo siento que cuando pasan este tipo de episodios, uno siempre se vuelve supremamente sensible y se vuelve, en lo primero que piensa es en lo de siempre, es aprovechemos la vida, queramos más, vivir intensamente todos los días porque uno no sabe qué va a pasar. Pero nosotros desafortunadamente estamos en una dinámica tan loca de vivir tan afanados y de muchas veces tener tan poca conciencia de las cosas que eso nos pasa muy rápido. Sí, Y es verdad. volvemos a la misma monotonía, a las mismas situaciones, a quejarnos por un montón de bobadas, a quizás no disfrutar la vida como debería uno disfrutarla con la misma intensidad. Pero indudablemente cada vez que vuelvo a esos momentos, como en este momento que estamos recordando, pues es un baño de realidad, de decirte, ojo que esto pasa rápido, ojo que esto pasa rápido. Eventos como el de Chapecoense, cuando se murieron todos esos compañeros en un avión, momentos cuando se han muerto compañeros en la cancha, Hasta un rayo. O sí, sea, es o muchos casos. acá también, o sea, entonces son situaciones donde uno como deportista, creo, Cata, que uno siempre se acostumbra a vivir en una burbuja.
de que uno cree que por la fama, el dinero, por el reconocimiento, por la idolatría de la gente, uno como que está Exento. exento de todas esas cosas, como que a uno no le va a pasar, como que uno no, esas situaciones no son para uno. Pero cuando pasa una situación de estas que te toca tan cercano, ahí uno dice, no, es que vení, que es que somos como todos. O sea, acá realmente esto nos puede cambiar en un segundo. Y pues se siente uno demasiado vulnerable, ¿cierto? Y bueno, estos episodios yo creo que lo único que lo tienen que uno marcar es para intentar eh, vivir de una forma mejor, o sea, vivir un poco más intenso, disfrutar más la familia, disfrutar más en las cosas que te gusta. Eh, yo por eso hoy, a mí me gusta mucho viajar con mi familia, entonces lo que más hago, lo que más intento hacer, llego de un viaje y soy desesperado mirando a ver para dónde más irnos. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo en este momento. Para eso trabajé duro, pero para poder disfrutar como las cosas que más me gusta a mí hacer. Y bueno, no te decía que todos estos momentos que uno recuerda son la verdad, Cata, que como que te vuelven a poner en tu sitio y soy demasiado agradecido porque yo sé que recibí otra oportunidad en la vida. Así es. Wow. Es que fue duro, o sea, Sí, fue duro, Mau. O sea, y ver la que familia así. es que sí, porque ahí de una en el video, pues el que vi, Ujú, como que enfocan a tu esposa, ujú. creo que Alejo, creo que Alejo, está. ella no es mi esposa la que Ah, aparece ¿no ahí, es o tu sea, esposa? claro, pero todo el mundo pensó que era mi Ah, esposa ok. porque estaba al lado de Alejo. O sea, Ah, mi esposa, la primera reacción que tuvo fue bajar al campo. ah, ok, ok, Entonces ok, ella ya ok. había salido Ella ya había hecho corriendo. de todo. Claro, ella ya había Y salido Alejo estaba corriendo y ahí. Alejo sí se había quedado ahí. Ah, Con ok, mi hija ok. ni se enteró. Claro, mi, menos hija mal. mi hija aparece ahí en el video todavía jugando. Mi hija estaba muy niña. Divina. Pero mi hijo sí aparece así con los dedos cruzados. Sí, sí. Pero mi esposa ya estaba abajo en planta baja esperando que la dejaran entrar. Entonces, básicamente cuando ella logra bajar, yo ya me había despertado y ya estaba camino al vestuario, pues sí, al banco de suplentes. Entonces ahí obviamente ella ya se tranquilizó Ay, y qué ya volvió a bien. subir a las gradas. Uy, sí, pero me pareció bastante duro. Sí, sí, muy Bastante fuerte. duro. Mao, el fútbol te puede dar todo, ¿no es cierto? Pero también te lo puede quitar. Cuando sufriste ese accidente, sentiste que podías como cambiar un poco en realidad. Tú nos contaste, cambié mi forma de ver la vida, ¿no? Eh, pero algo que tú digas desde ese día cambió radicalmente hasta hoy, A más ver, allá de lo que nos has comentado, que tú sí. digas como, A ver, yo siento que en la situación más radical que ha pasado es intentar, lo que te decía, ver la vida de una forma diferente, entender que en cualquier momento esta historia va a acabar e intentar disfrutar todos los momentos que sean posibles. Pero yo creo que algo sí muy importante es la familia. O sea, eh, ese día me di cuenta pues que se pudieron haber quedado solos, ¿cierto? Y que yo también no pude haber tenido la oportunidad de haber disfrutado, de ver crecer a mis hijos, de compartir con mi esposa. Entonces, yo creo que antes de eso, dentro de mi vida personal hacía cosas que atentaban mucho contra eso, contra quizás no ir construyendo las cosas para poder tener una vida en familia a largo plazo. Y esa situación me hizo ver la vida de una forma diferente. O sea, realmente tengo que cuidar cada instante de mi familia, cada instante con mis hijos, cada instante de la unidad familiar para poder mantener mi familia junta y unida. Entonces, cosas tan esenciales como pelear por estupideces con mi esposa, pues sí, por por bobadas. bobadas. O sea, cosas que uno sabe que pueden ir deteriorando la relación en pareja. Eh,
me volví mucho más complaciente con mis hijos, que quizás es un error grande, pero gracias a Dios tengo al complemento que es mi esposa, que es la que aprieta fuerte en casa y los pone en su lugar. Además, ellos tienen la formación súper. Sí, exactamente. Pero a mí sí me pasó esas cosas. O sea, yo como que a veces siento, porque mi esposa, pues que vos sos muy complaciente o todo lo que te digan tus hijos. Y yo digo, pues que esto se nos puede acabar ya. O sea, yo estoy acá y mañana puede que no esté. Entonces, lo que le tengo que enseñar a él es el valor, a ellos es el valor de que papá ha trabajado y se ha esforzado Para y le ha tener lo que dado tiene. todo para que podamos vivir bien. Entonces, que no tomen eso o que no tomen las facilidades que ellos tienen ahora como, como decir, no, es que esto es muy fácil y esto llega porque sí. No, es que ellos entiendan que a ellos también les va a tocar de la misma forma, ¿cierto? Claro. Pero mientras yo pueda darle lo mejor a ellos, pues se los voy a dar. En el momento pues que no pueda uno, pues ya mirará cómo lo hace. Pero yo creo que más la educación tiene que ir más enfocada en eso, en que ellos entiendan que si hoy estamos bien es porque hemos trabajado, es porque la hemos luchado y porque nos hemos esforzado, no es porque ha caído del cielo. Uh-huh. Y que ellos toda la vida les van a caer las cosas del cielo. Entonces, como todo ese tipo de cosas, Cata, sí, o sea, levantarme un día, pues nosotros tenemos muchos días que no nos levantamos bien, que estamos mal geniados, que tenemos un problema, pero intentar de que tengan el menor impacto posible dentro de la familia, porque las cosas silenciosamente se van apagando. Sí. Y si vos obviamente dejás que las cosas vayan pasando, que como ese tipo de cosas, pelear por bobadas, levantarte y no darle un beso a ellos, estar de mal genio todo el día, estar irritable todo el día, ese tipo de cosas yo creo que no deberían tener espacio, porque la vida es supremamente corta y uno pues no sabe cuándo va a salir de la casa y no va a regresar. Cuántas cosas nos han pasado. Entonces, desde ese punto de vista sí me cambió mucho la vida en intentar vivir como quiero vivir, ¿cierto? Vivir como de la forma que quiero compartir con ellos. O sea, no ahorrarme nada en ese tipo de cosas. Y bueno, hay eventos que quizás la enseñanza es esa. Claro, y lo que tú mencionas también tiene como una gran conclusión y es como vivir el presente, ¿no? Exacto. O sea, como que estemos acá nosotros en este momento los dos aquí hablando acá. Porque a veces nosotros nos perdemos mucho en el qué va a pasar, ¿no? Y ese soy yo. ese es el cerebro cuando pues son las dos enfermedades del siglo XXI, la depresión y la ansiedad. Y eso tiene mucho que ver porque, pues, claro, nosotros estamos pensando mucho en qué va a pasar mañana y ¿sabes qué es lo más importante de esto? El tracto digestivo. Nosotros en el tracto digestivo tenemos unas bacterias, yo lo voy a llamar así, unas bacterias buenas y unas malas. Las malas se alimentan de azúcar y las buenas se alimentan de fibra y de proteína. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros como que le damos comida a la mala, eso sube hacia el cerebro y se inflama. Entonces ahí puede ser depresión, Alzheimer, ansiedad, pues en los casos más graves Alzheimer. Entonces, pues como una recomendación muy pequeña, yo sé que tú te alimentas súper bien, pero cuando uno se sienta que está pensando como en mucho que va a pasar después, trata de comer más fibra y más proteína. O sea, trata como de enfocarte mucho en eso y vas a ver que eso hace que en tu cerebro no se inflame y que te puede ayudar muchísimo. Sí, sabes que, y yo creo, yo tengo una lucha constante con eso. Y mi esposa es una que me lo recalca mucho porque mi esposa sí es presente todo el día. O sea, ella, el pasado ni le importa y el futuro sí que menos. O sea, ella es totalmente presente, pero yo sí soy muy pegado de lo que va a pasar en el futuro. O sea, creo que el sentido de responsabilidad también lo lleva a uno a eso, a estar siempre pensando, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? La familia,
ellos tienen que estar bien, y le empiezan a entrar un montón de miedos que al final pues casi todas las preocupaciones que uno tiene, al final no termina pasando nada con eso. O sea, es que se pone uno a pensar y yo hace no sé cuánto tiempo estaba preocupado que qué me iba a pasar ahorita cuando me iba a retirar. Y estoy en el retiro, estoy feliz. O sea, y la he llevado súper bien y estoy trabajando en otras cosas y que era lo que más le preocupaba a uno en ese momento. No, que la parte económica, pues gracias a Dios, hoy tengo trabajo, estoy bien, puedo mantener el mismo nivel de vida con mi familia, que es un nivel de vida tranquilo, tampoco soy demasiado, pues, eh, eh, o Pero te aspiro a tener entiendo. una vida muy alta, ¿no? Simplemente mantener la vida que tenía cuando era futbolista y todas esas preocupaciones que uno tiene cuando uno es cabeza de familia y cuando uno tiene la responsabilidad, te llevan a vivir a un nivel de ansiedad muy diferente. Y yo eso lo vivía mucho cuando jugaba, era supremamente ansioso. Inclusive tenía partidos que yo no me podía ni mover porque ya los había vivido como 3 o 4 veces durante la semana. Y después llegaba el partido y yo decía, Dios mío, ¿qué hice hoy? O sea, no me podía ni mover. O sea, todo pasaba por mi cabeza, pero mi cuerpo no me respondía. Y era toda ansiedad. Y siempre he sido supremamente ansioso y sigo siendo ansioso. Pero trabajo todos los días en intentar no preocuparme por esas cosas, por ese montón de preocupaciones que al final usted no sabe si van a llegar o no. No, además que fíjate que el 90% de nuestros pensamientos, o sea, lo que pensamos un ser humano, nunca pasan y nunca suceden. Es increíble. Entonces, pero te entiendo completamente y hay muchas herramientas, Mao, o sea, si quieres podemos empezar a trabajar los dos y yo te ayudo un montón, Súper. porque fíjate que por ejemplo, solamente con que tú escribas lo que estás pensando, Ujú. haces que eso salga de tu cabeza. Entonces tú lo escribes en una hoja, no en el celular, en las pantallas no, sino en una hoja, así Ujú. como cuando éramos chiquitos, Ajá. escribes lo que sea, palabras, cualquier cosa que te llegue a la cabeza, lo escribes y coges esa hoja y la botas, no la vuelves a leer. ¿Qué mensaje le estás dando ahí al cerebro? Como esto que estoy pensando no importa. Ujú. Y eso se aleja, indudablemente. Entonces, como que te invito como que hagas esos pequeños Sí, ejercicios, súper. Todo eso sirve demasiado. sirve un montón. Y vas a ver cómo te vas a calmar y también pues la alimentación consciente. Por ejemplo, cuando vayas a bañarte, por ejemplo, uno siempre está pensando en otra cosa, uno jamás está No. pensando en bañarse, ¿no? Sí. Entonces como que trata de atraer la atención, o sea, te bañas y entonces dices, el agua me está cayendo. Empezar a sentir. Exacto, digamos que se te va o sea, se te va el pensamiento, no pasa nada, vuelves y lo traes y dices, no, venga, yo me estoy bañando, el agua está cayendo. Eso es anclarte otra vez al presente. Entonces eso te ayuda muchísimo para todas esas cosas. Y Son es bien pequeñas difícil herramientas. eso. Es súper difícil, Yo, pero por se puede. ejemplo, cuando jugaba, intenté un tiempo meditar antes de los partidos y me costaba un montón. O sea, por lo que tú dices, se me iba la mente para otro lado. Entonces ya empezaba, es uno intentar mantener la mente en blanco, pero a mí se me iba para el partido. Bueno, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí, y no terminaba meditando y todos los días frustrado, tan bueno, no, pero vamos a hacerlo en el otro partido a ver. Y, es que eso de poder usted tener la cabeza en el presente, poder tener las sensaciones de lo que uno está viviendo acá, es una tarea bien compleja y más en las personas que somos ansiosos. Pero chévere tener esas herramientas para uno poder empezar a Sí. ayudarse. Y fíjate que, por ejemplo, la meditación, solemos pensar que es como tener la mente en blanco, ¿no es Ujú, cierto? Pero en realidad no. Fíjate que yo hago meditación en movimiento, yo empecé a correr por eso. ujú. Entonces yo corro, Y es lo que me pasa a mí ahora también. pero es como que yo siento, o sea, y si hay alguien que quiere correr al lado mío está bien, pero yo no voy hablando, ¿sí me entiendes? Yo voy Claro, como muy en tu, en en mí, tu en mundo. mí. Entonces me concentro mucho y empiezo como a revisarme como los dedos de los pies, el tobillo, la rodilla y yo, vea, yo tenía un dolor en el tobillo, pero ¿cómo se siente? Entonces son muchas cosas que te hacen anclarte a ti. Ajá. Entonces intenta más esa meditación en movimiento, Sí, a mí me ha ayudado mucho el running también para es eso. lo máximo, es lo máximo. Porque bueno, ya estoy totalmente dedicado a eso desde la parte deportiva. No volví a jugar fútbol, solo corro y hago gimnasio. Eh,
y me ha servido mucho para eso. O sea, ese tiempo de poder correr, de estar voz con voz, te pone lo que tú dices, te ancla Sí, cada este momento a poder sentir tu cuerpo, a poder también retarte, de poder saber que uno cada vez que se levanta para ir a entrenar, pues va a poder mejorar, porque no estamos compitiendo contra nadie, pues sino ya contra uno no mismo. somos ni Kipchoge ni nada, Sí, ni exacto. nada de esos. Entonces ya estamos es compitiendo contra uno mismo. Y esos momentos han sido chéveres porque le salen a uno muchas ideas, Impresionante. te, te regula el tema de la ansiedad también, ya terminas de hacer deporte y estás como nuevo para todo el día. A mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, el día que no hago deporte soy un estúpido todo el día. O sea, soy Sí, como sí. con sueño, como lento. Además, porque eh, nuestro cuerpo, pues el cuerpo ya está acostumbrado. exactamente. Entonces así uno no corra pues 10 kilómetros, o sea, no importa, pero con el hecho de estar en el gimnasio y bueno, hacer pesas porque Claro, uno es, ya como que la mente te cambia. te cambia. Mao, Impresionante. te voy a mostrar algo muy chévere. Ajá. Quiero mostrarte qué te recuerda esto. Ah, Envigado. Uy, ese partido fue en Cali. Eh, yo creo que ese día hice gol, creo. ¿Sí? Sí, ¿Y eso fue en el creo. año? Esto fue Creo que 2000, 1999 o 99. 2000. ¿Esto fue 99? Sí, el Sí, 99. entonces fue sí, Wow. 99 o 2000, sí, por ahí. Eh, sí, estos, pues la mayoría de jugadores con los que empecé, yo ahí tenía es que hasta el número 27, todo flaquito, 20, sí, 20 y algo, súper flaquito, no, esto la verdad que fue una experiencia hermosa. Fueron desde el 97 que llegué a Envigado hasta el 2001 que me fui para Santa Fe. 4 o 5 años de muchísimo aprendizaje y de un equipo con el que yo vivo eternamente agradecido, Cata, porque fue el que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. O sea, uno Claro, siempre tiene que estar, creo yo, agradecido con las personas, los clubes, las instituciones, las empresas que te dan la primera oportunidad. Te así dan la primera es. oportunidad de demostrar tu valor, demostrar tu talento, demostrar por todo lo que has luchado, porque cuántas personas no hay que luchan, la intentan llegar a lo que quieren llegar y por ahí no se les da una oportunidad. Entonces, el club que te da la primera oportunidad para ser jugador profesional, yo creo que tiene que ocupar un lugar muy Muy grande en el importante en corazón, el muy corazón. importante, sí. Y mira esta en el 2003. Esta, esta también. Acá ya habíamos quedado campeones, ya tenemos la tercera estrella ahí en el escudo. Eh, y bueno, ya después con este equipo es que me termino yendo para el exterior, un equipo que marcamos época no solamente por haber quedado campeón en el 2002, sino por lo que hicimos en este 2003 en la Copa Libertadores, que creo que enamoramos con nuestro juego a gran parte de la gente en Colombia y en Sudamérica. Y, y yo siempre he dicho que esta ha sido deportivamente y, y- y en muchas cosas una etapa muy feliz por todo lo que vivimos. Nosotros con ese club, un club que estaba tan ávido de triunfos, de glorias, de momentos felices. Y nosotros casi todo lo que vivimos en esa época fue felicidad. O sea, quedamos campeones, llegamos a semifinal de Libertadores. Y lo que vimos en esa época, fue algo impresionante en la ciudad. Es que lo recuerdo que éramos la sensación en Claro. Medellín y, y todo eran cosas lindas. Todo lo que pasaba eran cosas lindas, hermosas y hoy con muchísima nostalgia uno la recuerda después de 22, 23 años que ya pasó eso. Pero siempre con un cariño enorme, con una gratitud increíble por el club, por la institución, obviamente por la hinchada, porque conectamos muy bien con ellos, con los compañeros.
Entonces, nada, son momentos de los cuales realmente, y esto te lo digo con el corazón, uno siempre soy supremamente agradecido con los clubes que me dieron la oportunidad de jugar, de demostrar mi talento, en los que me fue bien, en los que no me fue tan bien. Pero obviamente, especialmente en Medellín, creo que viví momentos que para mi vida, para mi intimidad, para mi satisfacción personal fueron increíbles y hoy, después de retirado, no me canso de decirlo, pues seguir recibiendo el amor, el cariño de una institución tan linda como Medellín es motivo de una bendición muy grande. Qué belleza, Mao. Bueno, Mao, hoy entendimos que impactar vidas no siempre es levantar una copa. A veces es elegir el amor sobre la comodidad, la conciencia, sobre la fama y la verdad sobre la costumbre. Gracias, Mao, por recordarnos que también se juega con el alma, de verdad. Mil gracias por haber estado acá, por abrirnos tu corazón y contarnos todo. Fue increíble, me encantó. Mil gracias de verdad por haber estado acá. A vos, Cata, por la invitación. Creo que siempre me gustan este tipo de espacios y más como este, que puede uno hablar un poquito más desde la parte humana. O sea, obviamente la carrera de uno, hay mucha gente que ya ha escuchado, ya sabe qué fue lo que pasó, pero las vivencias de uno como ser humano, todo lo que uno tuvo que pasar y los momentos vividos, creo que es lindo porque a alguna persona impactamos, o sea, a alguna persona le llegamos, le tocamos el corazón y le podemos demostrar que los sueños se pueden cumplir, que trabajando con esfuerzo, con dedicación, y que cuando una persona encuentre su talento, el motor de la vida, lo que lo pueda mover y que explote ese talento, ya después le meta disciplina, le meta ganas, le meta sacrificio, los resultados tienen que llegar. Entonces creo que es un motivo y una linda oportunidad para decirle a la gente eso, cada uno en su espacio, en lo que más lo mueva, en lo que más lo haga feliz, le ponga todas las ganas del mundo y toda la fuerza, todo el sacrificio, que seguramente los resultados van a llegar y las oportunidades van a llegar, pero lo más importante es que cuando llegue esa oportunidad estemos preparados tanto física como mentalmente para asumirlas y para no dejarlas ir. Y creo que eso fue un poquito de lo que me pasó a mí en mi vida. O sea, cuando tuve la oportunidad de tomar esa oportunidad que me dieron en Envigado de jugar profesional, inmediatamente dije, este es mi momento, este es mi lugar, esto es por lo que he trabajado y luchado, y tomé esa oportunidad y hoy puedo estar acá sentado después de tantos años de haber jugado 20 años como profesional y ya después de 8 años retirado, de estar contento, complacido y orgulloso con la carrera que hice. Así es, Mao, y mil gracias de verdad por tener esa sensibilidad al contarnos absolutamente todo. Te agradezco muchísimo, de verdad, por la disposición, porque desde que te contacté fuiste sumamente amable. Entonces, de verdad, mil gracias. Yo no sé si pueda tratarte así o me toca así. No, mentira, te estoy mamando gallo. Estamos en Colombia. Te estoy mamando gallo. Pero mil gracias de verdad por haber estado acá, Mao, de verdad. Mil gracias. Gracias, Cata, por la invitación. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.